Y de aquí, entonces ya nosotros podemos sacar a factor común la A, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando. Entonces tendríamos que el logaritmo de P2 de saturación entre P1 de saturación es igual a la A por X2 al cuadrado menos X1 al cuadrado. Entonces, A va a ser igual a ¿qué? A va a ser igual al logaritmo de P2 de saturación entre P1 de saturación dividido entre X2 al cuadrado menos X1 al cuadrado. Y entonces, A va a ser igual al logaritmo de la presión 2 de saturación. ¿Pero cuál es esa presión 2 de saturación? Dice que es 31,66 dividido entre 75,20. Y eso lo vamos a dividir entre X2. Pero nosotros no tenemos X2, tenemos X1, ¿verdad? Entonces aquí X2 va a ser 1 menos X1, pero X1 me dicen que es 0,294 al cuadrado menos ese otro X, bueno, al menos X1 al cuadrado, 0,294 al cuadrado. Y de aquí entonces nosotros vamos a poder obtener que A es igual a 2 estamos obteniendo que A es igual a 2,0998. 0,0998. Entonces, aquí hay que tener un cuidado, y es, no sé si lo notaron, y es que este X que se mete aquí es el del azeótropo, ¿verdad? Porque recuerden que esto nosotros estamos partiendo del hecho de igualar la fórmula a 1, es decir, de cuando nosotros sabemos que hay un azeótropo y vamos a determinar esas composiciones del azeótropo, pero aquí más bien ya sabíamos la composición del azeótropo y nos servía entonces para determinar la constante, esta constante A. Entonces tengan ese cuidado de no equivocarse y meter este 0,6, porque aquí al estar igualado a 1 estamos todo hablando en ese momento del azeótropo. Entonces, ahora bien, ya tenemos, todo esto fue como un paso previo para poder resolver lo que el problema realmente nos pide, porque entonces ya sabemos que este coeficiente de actividad va a ser igual a 2,0998 por X2 al cuadrado y que este otro va a ser igual a 2,0998 por X1 al cuadrado. Y ahora sí, entonces, ¿qué era lo que nosotros nos pedía el problema? Nosotros el problema lo que nos pedía era, ¿cuál tiene que ser el valor del Y1, ¿verdad? De esa fracción molar de la fase de vapor del componente 1 para que iba a estar en equilibrio, ¿verdad? Cuando la fracción molar de la fase líquida era de 0,6. Entonces, lo que nosotros andamos buscando es Y1. El Y1 de equilibrio, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar la fórmula. Sería Y1 por P es igual a la fracción molar de la fase líquida por el coeficiente de actividad por la presión 1 de saturación. Entonces, ese Y1 va a ser igual a la fracción molar en la fase líquida por el coeficiente de actividad por la presión de saturación dividido entre P. Pero entonces aquí nos damos cuenta de un problema. ¿Cuál es? Tenemos el X, ¿verdad? Ya tenemos este coeficiente de actividad. Tenemos la presión de saturación, pero no tenemos esta P. Entonces, primero vamos a calcular esa P. Entonces, vamos a bajar esto por aquí y vamos a calcular esa P. Entonces, igual que les dije la vez pasada, vamos a pensar cuál P es la que tenemos que determinar. Entonces, si recordamos el diagramita, ¿verdad? Como en 2D, recordemos que si nosotros lo que conocemos son X, o sea, estamos aquí en esta zona, la superficie que tenemos más cercana va a ser la de los puntos de burbuja, ¿verdad? Entonces, esa presión va a ser la de la presión de burbuja, es igual a X1
por esto, por el P1 de saturación, más el X2, el coeficiente de actividad de la sustancia 2, por la presión 2 de saturación. Entonces, si nosotros sustituimos, vamos a tener que el X1, ahora sí, el X1 que nos decían, ¿verdad? Que es de 0,6. Entonces sería 0,6 por, y vamos a copiar estos coeficientes de actividad para que nos queden más sencillos al otro lado. Entonces, ocupamos este, está multiplicando acá, y vemos que dice que es x2 al cuadrado, pero nosotros sabemos que x2 al cuadrado es 1 menos x1 al cuadrado, más x2, que es 1 menos x1 al cuadrado, por este otro coeficiente, y sustituimos esto, ¿verdad? Que es x1 al cuadrado, entonces sería por x1 al cuadrado por la presión de saturación, que ya veo que aquí me hizo falta la del componente 1. Entonces vamos a bajar un poquito esto. Entonces, esa presión de saturación del componente 1 me decían que era 75,20. Y ahora sí, más esta otra que está aquí, por la presión de saturación de este componente 2, que dice que es 31,66. Entonces, esos son kilopascales y eso también son kilopascales. Y entonces le voy a llegar que esa presión va a ser igual a 89,81 kilopascales. Ahora bien, ya tenemos eso. Entonces, de aquí nosotros ya vamos a poder resolverlo, porque entonces tenemos que el X1 me decían que era de 0,6 por el coeficiente de actividad de ese componente 1, que es 2,0998 por 1 menos 0,6 a la 2 por 75,20 kilopascales dividido entre la presión que acabamos de terminar de 89,81, y eso me va a dar un Y1 igual a 0,71. Entonces ya tenemos cuál era el valor que nos estaban preguntando. Entonces vemos que en este lo que pasó fue que hubo un paso ahí, ¿verdad? Intermedio, de tener que determinar primero cuál era el valor de la A. Es decir, de esta A que está por aquí, teníamos que venir a conocerla primero, para ya luego poder hacer lo que ya nosotros sabíamos. Ahora, vamos a hablar un poquito de las relaciones de equilibrio que nosotros le llamamos como K y O. ¿Para qué es que nos sirven, verdad? De esas relaciones de equilibrio. Entonces, va a ser simplemente ese valor, ¿verdad? De K como útil para medidas de ligereza de la especie de un componente. Es decir, como cuál es la tendencia de favorecer de la fase vapor. Básicamente, vamos a tener que cuando K es mayor que 1, el componente I, ¿verdad? Tiende a desplazarse a la fase vapor, o sea, a la mezcla liviana. Pero más bien, si nosotros hacemos los cálculos y nos dicen que K es menor que 1, vamos a tener que el componente I va a tender a desplazarse a la fase líquida, es decir, a lo que le llamamos como la mezcla pesada. Entonces, vemos que por definición nada más se define que ese valor K es la fracción molar en la fase vapor dividido entre la fracción molar en la fase líquida. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Recordemos que la ley de Brown nos decía que Y por P es igual a XI por PI de saturación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó de aquí a aquí?
simplemente se despejó para llegar a tener como este valor de aquí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que dijeron, ok, Y por XY, yo sé que es igual a PI de saturación entre P, ¿verdad? Que es justamente esto que tenemos acá. Entonces definen que, ok, otra forma de expresar el valor K es la presión de la sustancia, la presión de saturación de la sustancia entre la presión del sistema. Y de forma análoga lo hacen para la ley de Raoult modificada. Entonces, recordemos que la ley de Raoult modificada era Y por P es igual a XY por el coeficiente por PI de saturación. Entonces, Y entre XY, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al coeficiente por la presión de saturación dividido entre la presión. Es decir, justamente a esto que me están poniendo acá. Entonces, otra forma de definir ese valor K, si estamos utilizando la ley de Raoult modificada, va a ser el coeficiente de actividad por la presión de la sustancia de saturación, la presión de saturación de la sustancia dividido entre la presión. Entonces, estos van a ser valores que van a resultar útiles, ¿verdad? Como para decir, si yo hago esa división o calculo ese valor de K, ya sea por este método o por este otro método, y me da un número mayor a 1, ya yo sé que ese componente va a tender a desplazarse a la fase vapor. Pero si lo calculo y me da menor que 1, ya yo sé que ese componente va a tender a desplazarse más bien a la fase líquida. Y entonces aquí dice, para el cálculo del punto de burbuja, entonces recordemos que el punto de burbuja, ¿verdad? Recordemos, no perdamos nunca de vista de dónde viene todo esto. O sea, si aquí nosotros teníamos XY conocidas, entonces, ¿qué era lo que nosotros veníamos aquí de primero? De burbuja. Y más bien, cuando teníamos los Y, entonces, ¿qué veníamos aquí primero? De rocío. Nosotros podemos decir, entonces, ¿qué? Y es igual a XY por AKI, perdón, por XY. Pero ¿por qué es que podemos decir esto? Porque lo que se está haciendo es, recuerden que si la ley de Raoult es esto, Y por P es igual a XY por PI de saturación, y estamos diciendo que Y entre XY es igual a PI de saturación entre P, y esto es igual a K, ¿verdad? Esta parte de aquí lo definimos también como que era K, ¿verdad? Según esto de aquí. Nosotros podemos decir, entonces, que Y entre XY es igual a ese KI. Es decir, que Y es igual al KI por XY, que es justamente esto que tenemos acá. Pero recuerden que entonces, cuando nosotros teníamos esa situación de puntos de burbuja, lo que conocíamos eran las X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quitarnos esas Y. Entonces, aplicamos sumatoria a ambos lados. Y ya yo sé que la sumatoria de todos los Y tienen que ser igual a 1, ¿verdad? Porque recuerden que eso salía desde el puro inicio. La sumatoria de todas las fracciones molar de la fase vapor o de la fase líquida, ya sea, tienen que ser iguales a la unidad. Entonces, con esto, haciendo esto, yo logro hacer que colocar aquí un 1 y decir que entonces la sumatoria de todos esos valores K por la fracción molar de la fase líquida van a ser iguales a 1. Y de forma análoga se hace para el punto de rocío. Más bien que aquí se despeja como que XY son los Y entre los KI. ¿Por qué? Porque lo que yo conozco aquí son los Y, no conozco los X, entonces lo que hago es aplicar aquí la sumatoria para que esto aquí me dé 1 y entonces llegar a que la sumatoria de todas las fracciones molar de la fase de vapor dividido entre el valor K es igual a 1. Y ya vamos a ver cuál es la utilidad de saber esto. Nos va a permitir resolver algunos ejercicios. Antes de resolver ejercicios que implican eso, o vamos a ver esto de vaporización instantánea, pero es porque aquí es donde lo vamos a venir a aplicar, lo que acabamos de aprender de estos valores K. Entonces, ¿qué pasa con la vaporización instantánea? Básicamente vamos a pensar que tenemos una mezcla líquida en su punto de burbuja. Entonces, yo siempre les recomiendo que intenten pensar en el grafiquito, ¿verdad?
Entonces me dicen, tengo una mezcla líquida en su punto de burbuja. Eso quiere decir que está por aquí, ¿verdad? Dice, se puede vaporizar parcialmente. Recuerden que este gráfico era aquí de presión. Entonces, si yo quiero vaporizar, recordamos que aquí estábamos como en la parte del líquido y aquí estábamos en la parte del vapor, digamos que sobrecalentado. Aquí en la de vapor saturado, aquí en el líquido saturado y aquí en el líquido comprimido y aquí era la región de mezcla. Pero básicamente, si yo quiero llevar esto a vapor, ¿qué tengo que hacer? Disminuir presión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me están indicando ahí. Dice una mezcla líquida en su punto de burbuja se puede vaporizar parcialmente mediante una disminución de presión. Ya vimos por qué. Entonces dice, considere que al evaporador, entonces, ¿cuál evaporador? Esto que está aquí representa un evaporador. Entonces, a este evaporador está entrando un mol de una composición que es desconocida. O sea, no sabemos cuál es la composición que está entrando acá. Cuando no sabemos cuál es la composición que está entrando, ¿verdad? Entonces, como que se le llama una composición global, se utiliza la letra Z. Y entonces, mediante una reducción, ¿verdad? De presión, se nos va a separar una parte en vapor y otra parte en líquido. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para resolver este tipo de ejercicios? Establecer primero que nada dos ecuaciones. Primero un balance de moles y luego un balance de moles globales, ¿verdad? Y luego un balance molar para la especie I. Esas son las dos cosas que tenemos que hacer. Entonces, cuando establecemos por primera, o sea, de primero el balance de moles globales, yo sé que me entró un mol aquí, ¿verdad? Porque me decía que estaba entrando un mol de esa mezcla. Y entonces yo sé que ese mol tiene que estar repartido entre los moles de vapor y entre los moles de líquido. Entonces, es esta ecuación que está acá. Y cuando hago el balance molar, entonces yo digo, ok, de esta composición que me está entrando aquí, ¿verdad? De esta fracción molar, tiene que ser igual a qué? A la fracción molar de la fase líquida por el valor, ¿verdad? De este L más la fracción molar de la fase vapor por el vapor. Es decir, esta ecuación que tenemos acá. Entonces, de la ecuación 1, nosotros podemos darnos cuenta que podemos despejar L en términos de V, que es lo que hacemos aquí. Entonces, ¿qué es? L es igual a ¿qué? A 1 menos V, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y entonces, en la ecuación 2, en lugar de copiar L, venimos a copiar este 1 menos V. Entonces, nos queda que Z es igual a X por L, pero ¿qué era ese L ahora? 1 menos V más Y por V. ¿Y qué sabemos nosotros ahora, además de esto? Sabemos que XY es igual a YI entre KI. ¿Cuándo aprendimos eso? Lo aprendimos aquí, ¿verdad? Yo sé que XY es igual a YI entre KI cuando los YI son conocidas. Entonces, venimos y en lugar de copiar XY, copiamos lo que ahora es XY, que es YI entre KI, 1 menos V más YI por V. Posterior a eso, a través de un poquito de mate, vamos a llegar a esta expresión. Básicamente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo podemos ver de la siguiente manera. Tenemos que, voy a hacérselos aquí nada más como para que se convenzan de cómo es que pasamos de esta expresión a esta expresión. Tendríamos que ZI, ¿verdad? De esa composición que no conocemos, es igual a YI por 1 menos V más Y por V, aquí dividido entre KI. Entonces voy a sacar los Y a factor común. Entonces eso me quedaría que Y va a ser 1 menos V más V nos estaría quedando eso. Ahora voy a hacer una homogeneización de denominador. Entonces vamos a tener que Y va a ser igual a 1 menos V más V por XY entre XY. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a sacar a factor común el V. Entonces, XY es igual a YI. Y si yo saco a factor común el V, me va a quedar como 1, ¿verdad? Entre estos dos que están acá. Entonces, si saco a factor común el V, me va a quedar
V que multiplica a KI menos 1, ¿verdad? Primero lo estoy haciendo para este. Estoy colocándolo en primer lugar entre XI. Entonces, esta expresión que tenemos acá, ahora va a ser muy fácil pasarla a esta de aquí, ¿verdad? Entonces, básicamente, voy a dejárselos ahí por si ustedes luego quieren como verificar cómo es que sale. Pero básicamente estamos pasando de aquí para acá y de aquí ya vamos a poder llegar aquí. ¿Por qué? Porque lo que hacemos aquí es despejar el y. Entonces, me va a quedar xi por ki entre 1 más v por el valor de k, perdón, menos 1. Y, por lo tanto, igual, si yo aplico sumatoria, me queda que 1 es igual, ¿verdad? La sumatoria de esto va a ser 1 a la sumatoria de todo esto. Y entonces, nos vamos a dar cuenta que esta fórmula que está acá nos va a ser de mucha ayuda en los siguientes ejercicios. Ok. Entonces, vamos a usar eso que acabamos de aprender para resolver este ejercicio. Primero nos dicen que para esta mezcla ternaria, ciclohexano, propanol, oxileno, son composiciones molares globales de 30, 40 y 50 y 30, 40 y 30% respectivamente a 90 grados. Dice, determina la presión de burbuja y la presión del rocío. Entonces, vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la presión de burbuja? Recuerden que la presión de burbuja es igual a, bueno, y aquí vamos a suponer, ¿verdad? Que aquí se cumple la ley de Raoult, la sencilla. Entonces, pero no es solamente porque lo estamos suponiendo, sino porque es aplicable, ¿verdad? A este caso. No es una suposición que no tenga sentido. Entonces, la presión de burbuja, ¿a qué va a ser igual? Habíamos dicho que era igual a la sumatoria de los XI por los PI de saturación. Ahora vamos a desarrollar eso para la mezcla ternaria que tenemos en este momento. Entonces eso va a ser X1 por P1 de saturación más X2 por P2 de saturación más X3 por P3 de saturación. Pero entonces ustedes me van a decir, pero es que yo no sé exactamente cuánto es ese X, porque en realidad a mí lo que me dicen es que tengo una mezcla ternaria nada más, ¿verdad? Con ciclohexano, 1-propanol y oxileno, con composiciones molares globales. Entonces, es aquí donde ustedes tienen que darse cuenta que algo está pasando. Entonces me dicen composiciones molares globales. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me hablan de una composición molar global? Recuerden que cuando me hablan de una composición molar global, lo que vamos a utilizar es Z, ¿verdad? Era lo que habíamos acordado acá, en este balance, ¿verdad? Composición global se va a denominar como Z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Decir que cuando vamos a trabajar para determinar la presión de burbuja, pero a través de composiciones globales, va a ser, esto se va a transformar en la presión de burbuja, es igual a la sumatoria de los ZI por los PI de saturación. Es decir, esto va a ser X1 por P1 de saturación más Z2 por P2 de saturación más Z3 por P3 de saturación. Entonces se nos está transformando a esa expresión. Y ahora entonces ya nosotros sí tenemos la información para determinarlo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a decir que esa presión de burbuja es Z1, pero Z1 es 0,30 por la presión 1 de saturación, que es de 132,82 kilopascales, más Z2, pero ¿cuánto es Z2? Z2 es 0,40 por P2 de saturación. ¿Y cuánto es P2 de saturación? 76,60 kilopascales, más Z3, pero ¿cuánto es Z3? 0,30 por P3 de saturación, 18,56 kilopascales. Entonces, esa presión nos va a dar
que es igual a, vamos a ver, yo tengo que ya calculado, 59,17. No, perdón, 76,05 kilopascales. Entonces, aquí donde me decían determina la presión de burbuja, ya cumplimos con esta parte, ¿verdad? Y ahora también tengo que determinar la presión de rocío. Entonces, ¿cómo va a ser la presión de rocío? La presión de rocío va a ser igual. Y recuerden que nosotros estamos acostumbrados a determinarlos como 1 dividido entre la sumatoria de los YI por los PI de saturación, ¿verdad? Y desarrollábamos esa sumatoria. Pero aquí, de forma análoga, no vamos a trabajar con YI, sino vamos a trabajar con ZI. Entonces, esto se va a transformar a que la presión de rocío es igual a 1 dividido entre la sumatoria de los ZI entre los PI de saturación. Entonces, cuando estamos desarrollando esta sumatoria, nos va a quedar que esto es igual a 1 dividido entre el Z1 por P1 de saturación más el Z2 por P2 de saturación más Z3 por P3 de saturación. ¿Ok? Entonces, vamos a venir a calcular eso. Entonces nos dice que la presión de rocío es igual a 1 que va a estar dividido entre Z1 que era 0,30 entre el P1 de saturación, que era 132,82, más el Z2, que era de 0,40, entre la presión 2 de saturación, que era 76,6, más el Z3, que es 0,30, entre 18,56. Vamos a borrar un momentito esto y hacer esta línea más, larga para que nos quede bien. Entonces, cuando ustedes meten todo eso a la calculadora, les va a dar que la presión de rocío es igual a 42,29 kilopascales. Entonces, vea que hasta el momento va casi que todo igual. Lo único que tuvimos que aprender es que cuando nos hablan de composiciones molares globales, usamos Z. Entonces, voy a apuntárselos por aquí arriba en rojo para que los recuerden. Bueno, se los voy a poner aquí como una fórmula que digamos que PB también puede ser igual a la sumatoria de los ZI por los PI de saturación y que la PR puede ser igual a la sumatoria de 1 entre las, perdón, voy a ponerles esto así más fácil, 1 entre la sumatoria de los ZI por los PI de saturación. Entonces, estas van a ser las fórmulas que vamos a tener que utilizar cuando nosotros no tenemos la composición de molar en la fase líquida o en la fase de vapor, sino que más bien lo que tenemos es tenemos que usar esto, perdón. Tenemos que usar esto cuando no tenemos exactamente el valor o no conocemos, ¿verdad? La composición molar en la fase líquida o en la fase de vapor, sino que lo que nos están dando son las composiciones molares globales. Es nada más pasarnos a Z. Ok, entonces ya sí cumplimos con esta parte de presión de rocío. Luego me dicen, si esta mezcla se somete a un proceso de vaporización instantánea en el que la presión final es el promedio de las presiones de burbuja y de rocío, ¿qué fracción de la alimentación se vaporiza? Entonces vamos a imaginarnos primero, voy a poner que todo esto aquí era para la parte A, y que eso es para la parte B. Entonces vamos a imaginarnos qué es lo que está pasando. Básicamente va a ser que vamos a tener un equipo en el cual vamos a introducir
esa mezcla, que en este caso es la mezcla de 3 componentes, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, y se nos va a dividir, ¿verdad? Tal y como lo habíamos visto en el diagrama anterior. ¿En qué se nos va a dividir? En una mezcla, bueno, en un vapor y un líquido. Entonces, justamente lo que nos están a nosotros preguntando en el ejercicio es que calculemos qué fracción de esa alimentación se está vaporizando. Es decir, que calculemos esto. ¿Cuánto está saliendo aquí como fase a vapor? Entonces, lo que nosotros nos están preguntando básicamente es que ya nosotros sabemos que aquí van a salir diferentes Y's, ¿verdad? Con un V, y aquí van a salir diferentes X's con un L. O sea, aquí nosotros vamos a tener uno para el 1, uno para el 2 y uno para el 3, una X1 para el componente 1, una X2 para el componente 2 y una X3 para el componente 3, posiblemente. Pero lo que nos piden averiguar es justamente esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar la expresión que aprendimos aquí, ¿verdad? Que era la que vamos a utilizar o la que nos va a servir, ¿verdad? Para la parte de la vaporización instantánea. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa fórmula? Esa fórmula nos dice que Y es igual a ZI por KI dividido entre 1 más V por KI menos 1. Eso es lo que nos dice esa fórmula. Y luego aplicamos sumatoria y a este Y lo volvíamos 1, pero vamos a estar en un paso antes. Entonces, vamos a hacer un cuadrito para que no se haga tanto, porque son muchos los cálculos que tenemos que hacer para poder venir a conocer esta V. Entonces, para que quede como un poco más ordenado. Vamos a ver cómo nos va así. Entonces, aquí vamos a poner cada una de las sustancias. Entonces, nosotros sabemos que tenemos 3 sustancias, que vamos a llamarlas como 1, 2 y 3. Ya sabíamos, ¿verdad?, del ejercicio que la 1 es ciclohexano, que la 2 es propanol y que la 3 es el oxileno. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer ahora? Como sabemos también cuál es la composición molar global de cada una de esas sustancias. Entonces, la composición molar global de cada una de esas sustancias de la 1 era 0,30, de la 2 era 0,40, de la 3 era 0,30. También sabemos la P1, bueno, cada una de las presiones de saturación de la sustancia 1 era 132,82. De la sustancia 2 era 72,60 y de la sustancia 3 era 18,56. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué es lo que ocupa mi fórmula. Entonces, mi fórmula ocupa XY, pero ya la XY la sabemos. Mi fórmula necesita KI. Ok. Entonces vamos a poner aquí un cuadrito para KI. Pero nosotros habíamos aprendido que KI era igual a PI de saturación entre P, ¿cierto? Recuerden que anteriormente habíamos aprendido aquí que KI se definía como la fracción molar en la fase vapor dividido entre la fracción molar en la fase líquido, pero en este caso no podemos utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, desconocemos esta Y, desconocemos esta X, lo que tenemos son Z's, entonces no podemos usar esta fórmula, pero habíamos logrado demostrar, ¿verdad?, que esto, cuando hacíamos el despeje, era igual, la K era igual a PI de saturación entre P. Entonces ya vemos que también esta expresión que está acá es bastante importante. Y eso también lo puede ser, ¿verdad? En el caso que estuviéramos aplicando la ley de Raoult modificada. Entonces, de ahí salió esa K, ¿verdad? Esa fórmula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Hacerlo para cada una. Entonces, la KI para el primero va a ser 132,82
dividido entre P. Ah, ok, no hemos sacado esa P, pero en el ejercicio nos decían que esa presión podíamos tomarla como el promedio de la de burbuja y la de rocío, ¿verdad? Aquí no lo indicaban. Entonces vamos a sacar ese promedio. Vamos a sacarlo por aquí. Vamos a ponerle como que la P promedio, ¿a qué va a ser igual? A los 76,05 kilopascales más los 42,29 kilopascales dividido entre 2. Y esa P promedio, voy a correr esto. Esta es la ecuación como que nos está rigiendo para construir el cuadro, ¿verdad? Pero esta P promedio que estamos poniendo por acá es algo que necesitamos para su construcción. Entonces, esa P promedio nos va a dar que es 59,17 kilopascales. Entonces, ya yo sé que yo tengo que dividir esa presión de saturación entre 59, aquí escribí 52, perdón. ...59,17 kilopascales. Entonces dividimos aquí entre 59,17. Y cuando ustedes hagan eso, les va a dar que es 2,24. Hacen lo mismo para cada una de las otras dos sustancias y entonces les va a dar que esto es 1,29 y que esto es 0,31. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ahora ya nosotros, si nos devolvemos a nuestra fórmula, ok, ya conocemos XY, sí, ya conocemos XY. KI, sí, ya conocemos esos KI. 1, V, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Esta V es lo que andamos buscando. Los KI ya los tengo, menos 1. Entonces, vamos a poner vamos a poner la expresión de cada una de estas aquí. Entonces, tal vez lo que más me conviene en este momento es bajar todo un poquito. A ver si podemos hacerlo como pienso. Para que nos quede un poquito más de espacio. Ok, entonces vamos a tener, que, vamos a poner aquí lo que es XI por KI dividido entre 1 más el V por el XI menos 1. Eso es lo que vamos a construir ahorita en este cuadro. Entonces vamos a tener el primer ZI, ya sabemos que es 0,30 por el XI, que es de 2,24, dividido entre 1 más el V que andamos buscando entre 2,24 menos 1. Y vamos a resolver de aquí lo que podemos resolver. Entonces vamos a decir que esto aquí va a ser igual. Va a ser igual a 0,672 cuando ustedes realicen la multiplicación de 0,30 por 2,24 dividido entre 1 más 1,24 V. Y hacemos lo mismo para las otras dos sustancias. Entonces, les voy a poner ya, digamos, para las otras sustancias no voy a hacer esto de aquí, sino que les voy a poner directamente esta parte. ¿Qué va a pasar? Que para la sustancia 2, por ejemplo, vamos a tener que va a ser 0,516 dividido entre 1 más 0,29 V. Y para la sustancia número 3 vamos a tener que es igual a 0,093 dividido entre 1 menos 0,69 V. Ok, entonces ya tenemos calculado esto para las tres sustancias.
Entonces, vamos a subir esto para que no nos quede tan feillo. Ok, pero recuerden que habíamos dicho que esto era igual a los y, ¿verdad? Y cuando uno hace la sumatoria de todos los y, eso le tiene que dar 1. Es decir, que si yo sumo todos esos resultados son y, pero como los estoy sumando todos esos deberían de ser igual a 1. Entonces, eso es lo que vamos a venir a hacer. Entonces, vamos a decir, recordemos que lo que tenemos anteriormente es que y es igual a zi por xi entre 1 más v, xi menos 1. Y lo que vamos a hacer es sumar todos los y, es decir, vamos a poner que la sumatoria de todos los y es igual a la sumatoria de todos los zi, xi, dividido entre 1 más v, xi menos 1. ¿Ok? Entonces, de ahí vamos a llegar a que 1 es igual a zi por cada ki, 1 más v, xi menos 1. Y ya esto lo habíamos calculado, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos que 1 va a ser igual a, y vamos a poner cada uno de estos valores. Entonces, 1 sería igual a 0,672 dividido entre 1 más 1,24v más 0,516 dividido entre 1 más 0,29v más 0,093 dividido entre 1 menos 0,69v. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos ya para nuestras sustancias. Cuando ustedes meten eso a la calculadora para despejar v, les va a decir de que v es igual a 0,52. Entonces, voy a señalárselos aquí tal vez con un color diferente para que no nos perdamos. Estos resultados que salen de aquí, voy a ponerlos tal vez en verdes, son estos resultados que estamos usando aquí. Entonces, no perdiendo de vista que lo que nosotros necesitamos sacar o conocer es este valor. Pero ya nosotros tenemos una expresión que está igual a 1, entonces fácilmente la podemos meter en la calculadora y entonces llegar a que la fracción de la alimentación que se vaporizó fue 0,52. Es decir, en nuestro dibujito, si partimos de que había entrado aquí 1, ¿cuánto se fue para acá? 0,52. Entonces, ya cumplimos con responder esta parte, ¿verdad? La fracción de alimentación que se vaporiza. Y ahora me dicen, ¿cuál es la composición del vapor y el líquido que salen del equipo? Entonces, ahora lo que me están pidiendo es la composición, es decir, me están preguntando justamente, ok, ahora sí, dígame usted, ¿cuánto vale cada y cada xy que está saliendo del equipo? Eso es lo que me están preguntando. Eso es lo que me están preguntando acá. Esa composición del vapor y del líquido que están saliendo del equipo. Entonces, vamos a venir a determinar eso acá. Eso sería ya para el punto C. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recordar que ya prácticamente nosotros lo tenemos de forma explícita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en el cuadro vemos que ya tenemos ese y señalado. Dijimos, ok, y es igual a esto, o sea, el y del componente 1 es esto, el y del componente 2 es esto, el y del componente 3 es esto.
y ya conocemos esos valores, ya conocemos el valor de V. Entonces ya vamos a poder saber el valor de Y. Entonces nos vamos a llevar a estos valores. Porque cada uno de esos van a ser el Y1, el Y2 y el Y3, ¿verdad? Que es lo que me están preguntando, estos YI. O sea, dígame cuánto, cuánto está saliendo en este caso, por ejemplo, de ciclohexano, cuánto está saliendo de un propanol y cuánto está saliendo de oxileno, es lo que me están diciendo, en la fase vapor, y cuánto de ellos también están saliendo en la fase líquida. Nada más aquí no quiero que nos confundamos y no perdamos de vista una cosa. Yo creo que hasta aquí no va a haber problema en la construcción del cuadro, ¿verdad? Porque estos datos ya me los estaban dando en el problema prácticamente, y lo que hicimos para calcular KI fue con lo que aprendimos anteriormente, que este valor K, una de sus igualdades es que es la presión de saturación del componente entre la presión, que no usábamos la forma de Y entre X, porque aquí no conocemos ni Y ni X, más bien las andamos buscando, ¿verdad? Aquí lo que conocemos es una Z, es decir, lo que conocemos es una composición molar global. Entonces, aquí nada más eso resulta de esas divisiones, que aquí no se las pongo en este caso, pero nada más es este valor entre 59 y 17 y luego este valor entre 59 y 17 y nos van a dar estos. Luego, acá, recuerden que esta era la forma cuando vimos la información sobre vaporización instantánea, dijimos, ok, esta fórmula principalmente nos va a ayudar y posteriormente nos va a ayudar esta. Entonces, dijimos, ok, 1 es igual a todo esto. Esta es la fórmula que yo estoy colocando acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esa es la fórmula que estamos colocando acá. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que aquí esto lo hacemos 1, pero ¿por qué lo estamos haciendo 1? Porque estamos sumando todos estos. Pero si quieren, para que quede así como completamente claro, voy a poner que eso tiene que ser igual a 1. Que estamos usando en este caso la última fórmula, la que está encerrada en rojo. Entonces, cuando veníamos acá, yo lo que les hice fue esa demostración, ¿verdad? De que cuando lo teníamos como igualado a 1, lo que estábamos aplicando era una sumatoria y entonces ya podíamos venir a sacar esto con la calculadora. Pero digamos que si quieren, podemos partir en esa parte solamente de aquí, de donde dice que 1 es igual a esto, para que no se confundan. Entonces voy a traerme esto, también para acá. Esto en realidad no lo vamos a necesitar. Y esto de aquí lo vamos a subir. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Utilizando ya cada una de esta fórmula para calcular cada uno de sus valores. Entonces, el Y1 es igual a esto, el Y2 es igual a esto y el Y3 es igual a esto. ¿Verdad? Que ya eso lo sabíamos si pensamos, digamos, en esta fórmula. En esta de acá. ¿Por qué? Porque ya conocemos cuánto es ese V. Entonces vamos a decir de que esto es igual a 0,672 dividido entre 1 más 1.29 por V, pero ¿cuánto sube? 0,52. Entonces, ¿cuánto nos va a dar ese Y1? Ese Y1 nos va a dar 0,41. Ahora, Y2, ¿cuánto nos va a dar Y2? Hacemos lo mismo, ¿verdad? Y al final nos va a dar 0,45 y Y3 nos va a dar 0,14. Entonces, ya aquí nosotros podríamos estar pensando en una cosa. Recuerden que al inicio a nosotros nos habían dicho que este primer componente tenía una composición molar global de 0,3. Entonces, a mí me pueden preguntar en qué se hizo más rico este componente, por ejemplo. Y recordemos, los valores originales de la fracción de la composición molar global eran 0,3
0,4 y 0,3. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en el caso de este componente pasó de 0,3 a 0,14. Es decir, se hizo más rico en componentes pesados. Con este otro de 0,4 a 0,45, prácticamente como que no varió. Y en este otro que pasó de 0,3 a 0,41, entonces que pasó de 0,3 a 0,41, se hizo más rico en componentes ligeros. ¿Y eso por qué pasa? Recuerden que nosotros habíamos dicho al inicio que en la vaporización instantánea íbamos a considerar como que la parte del gas, ¿verdad? O sea, que si K nos daba mayor a 1, nosotros decíamos que el componente entonces tendía a desplazarse a la fase de vapor y llamamos a la fase de vapor como mezclas livianas. Y más bien que si K era menor que 1, decíamos que el componente I tendía a desplazarse a la fase líquida, o sea, que era la mezcla pesada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Si estamos partiendo, lo que aquí, con lo que acabo de decirles, lo que quiero que recuerden es que la fase de vapor es a la que llamamos mezcla liviana y que la fase líquida es la que llamamos la mezcla pesada. Entonces voy a contárselos aquí. Fase líquida, eso es lo que nosotros le llamamos mezcla pesada. Y la fase de vapor, esa es lo que nosotros llamamos la mezcla liviana. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos algo de una composición que era de 0,3, pero nosotros no sabíamos bien cómo estaba distribuido esto, y pasó y aumentó, digamos, su valor, quiere decir que se hizo, o sea, que se hizo más rica en componentes ligeros. ¿Por qué? Porque está pasando de 0,3 a 0,41, mientras que si más bien su valor disminuye, quiere decir que se está volviendo la mezcla más pesada. Tal vez les queda muchísimo más claro si recuerdan esta fórmula en la que K, perdón, era igual al YI entre el XI. Entonces, vemos que en el denominador está lo que correspondería, digamos, a cuando estamos pensando en la fase líquida. Entonces, si los valores disminuyen, quiere decir que este denominador se está haciendo más grande. Es decir, que está haciéndose más rica la mezcla en componentes pesados, ¿verdad? Porque a la fase líquida la llamamos pesados, que es justamente lo que pasó acá. Pasó de 0,3 a 0,14. Es decir, se está haciendo más rica en componentes pesados, ¿verdad? Porque quiere decir que ese denominador tuvo que haber aumentado. Mientras que el Y, si nosotros tenemos un valor que al final es más grande que de lo que partió, quiere decir que este numerador tuvo que hacerse más grande. Es decir, se está haciendo más rica en componentes ligeros, porque recuerde que para que se haga más rica en componentes ligeros sería porque el Y aumenta y el Y recordemos que está asociado a fase de vapor. Y en este 0,40, 0,45, bueno, podríamos pensar igual, ¿verdad? Que se hizo, como está aumentando, que se está haciendo más rica en componentes ligeros, pero bueno, la variación es bastante poca. Pero, ¿qué quiero decir con esto? No es solamente que ustedes lleguen y digan, ah, sí, entonces yo metí estas tres sustancias de composición desconocida, o de, bueno, no desconocida, sino de composición molar global, 0,3, 0,4 y 0,3 y lo sometió a un proceso de vaporización instantánea y digamos que del mol que metí, 0,52 se me fueron para la fase de vapor y esta fase de vapor tenía la siguiente composición.
¿Cuál era la composición de esa fase de vapor? Ah, ok, del componente 1 que correspondía al ciclohexano, va a ser un 0,41. Del componente 2, que era el 1-propanol, va a ser 0,45. Del componente 3, que era el oxileno, va a ser 0,14. De hecho, si ustedes suman todo esto, les tiene que dar 1. Si ustedes suman 0,41 más 0,45 más 0,14, les va a dar igual a 1, ¿verdad? Porque la suma de todas esas ya tiene que ser por definición igual a 1. Pero más que eso es que también ustedes comprendan qué es lo que está cambiando, sino que ¿qué es lo que está cambiando? Que en su sistema pasaron, por ejemplo, en el caso de la sustancia número 1, que tal vez en este caso estaba mayoritariamente o que había una mayor proporción en la fase, en este caso, líquida, más bien ahora, después del proceso de vaporización, ahora está más rica en esta fase de vapor, esta sustancia, sino que es justamente eso, sino que lo que está viendo aquí es un cambio de estas sustancias tras el proceso de vaporización. Específicamente como la sustancia 1, ahora yo teniendo más en componentes ligeros, o sea, más del componente 1 ahora está en la fase vapor, más del componente 2 ahora está en la fase vapor y más del componente 1 está en la fase líquida. Eso es lo que quiero que me entiendan. Entonces, ahora vamos a tener que ir a verificar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar cuáles son ahora los X1, los X2 y los X3. Entonces, lo que esperamos es, y luego lo comparamos igual con entre estos 0,3 para que vean que tiene que pasar algo similar. ¿Ok? Entonces, recordemos cómo vamos a sacar ahora esos X. Recordemos que K era igual a Y entre X, ¿verdad? Ese valor K, por definición. Entonces yo puedo decir, ok, muy fácil, X van a ser igual a los Y entre los K. Y entonces, yo ya sé X1, X2 y X3. X1, X2 y X3. Entonces yo ya sé, ok, X1, ¿cuánto me había dado? Me había dado 0,41. X2, ¿cuánto me había dado? 0,3. Y2, perdón, 0,349, si no me equivoco. Ah, no, 0,45 era. 0,45 es 0,41, 0,45 y 0,14. ¿Y entre qué los vamos a dividir? Entre los K respectivos para cada uno de estos valores. Pero recuerden que estos K ya los conocemos, ¿verdad? Los habíamos calculado en el cuadro. Entonces, vamos a ver. El K1 nos había dado 2,24, el K2 1,29 y 0,31. Entonces vamos a poner 2,24, 1,29 y 0,31. Y entonces eso nos va a dar 0,18, 0,35 y 0,45. Entonces, podemos llegar a realizar el análisis, un análisis similar al que hicimos anteriormente, ¿verdad? Para ver en qué se estaba volviendo más rico. Si ustedes, otra anotación que quiero hacer es, si ustedes suman esto, en este caso no les da exactamente 1, aunque debería, pero es por los decimales que ya nosotros vamos arrastrando desde el cálculo de esta acá, ¿verdad? Entonces, recordemos que el componente 1 estaba en 0,3, que el componente 2 era una composición molar global de 0,4 y este otro 0,3. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, aquí en el componente 1 está pasando de 0,3 a 0,18. Es decir, en la fase líquida se me está volviendo menos rica. Es decir, se me está volviendo más rica en la fase vapor. Más rica en la fase vapor quiere decir que es en el componente ligero, ¿verdad? O sea, no se está contradiciendo, porque esta composición molar es de la misma sustancia, solo que en la fase vapor, y esta es en la fase líquida. ¿Qué es lo que pasa con este otro X2? Nos está dando 0,35, o sea, pasó de 0,40 a 0,35. Entonces, para la fase líquida,
¿qué es lo que está pasando? Al estar disminuyendo, entonces venimos y vimos acá y dijimos, ok, es que esta prácticamente no estaba teniendo variación, ¿verdad? Pero si se quería ver, se volvía más rica en el componente ligero, ya que estaba aumentando. O sea, se vuelve más pobre en el componente, en la fase líquida. Y en esta última, nosotros que tenemos que está pasando de 0,3 a 0,45. Es decir, se está volviendo más rica en componentes pesados, ¿verdad? Entonces, tal y como lo hizo acá, nosotros habíamos dicho que se está volviendo más rica en componentes pesados. Entonces, chicos, esa sería la clase de hoy y espero que les haya quedado bastante claro el ejercicio. Vamos a tener una tarea sobre esto y yo se las estaría avisando por mediación virtual. Que tengan una linda tarde.